Bueno, en este tutorial veremos la función cuadrática, o también llamada función de segundo grado. Como vimos que la función lineal siempre tenía asociado un polinomio de primer grado, la función cuadrática o la función de segundo grado también siempre está asociada con un polinomio de segundo grado. Entonces, la forma que tiene la función de segundo grado es la siguiente, donde A, B y C son números reales y el único que tiene condición es que A sea distinto de 0. Porque si es 0, este término desaparece y quedaría de primer grado. Entonces, la única condición es que A sea distinto de 0. Bueno, veamos primeramente la función más sencilla. A vale 1 y B y C vale 0. Entonces, me queda la función y igual a x cuadrado. Vamos a hacer una tabla donde le vamos a dar valores a x y vamos a obtener valores de y. Los valores que le vamos a dar son, por ejemplo, 0. ¿Qué tengo que hacer? Si a x vale 0, tengo que elevarlo al cuadrado para encontrar el valor de y. 0 al cuadrado igual a 0. Si la x vale 1, 1 al cuadrado es igual a 1. 2, 2 al cuadrado igual a 4, 3, 3 al cuadrado igual a 9. Si vale menos 1, tengo que poner todo entre paréntesis, menos 1 al cuadrado igual a 1 y queda positivo. Lo mismo pasa con el menos 2. Fíjense que acá hay dos valores que tienen la misma imagen, pero cada valor de x tiene una única imagen. Por lo tanto, es función. Y para todas las x puedo calcular el cuadrado y voy a tener imagen. O sea que cumple las condiciones de función. Si graficamos esos puntos que tenemos en la tabla, el punto 0, 0, el punto 1, 0, el punto 2, 4, el punto 3, 9, el punto menos 1, 1, menos 2, 4 y agregué un punto más, el menos 3, 9. Vemos que ahora ya no tenemos una recta como en el caso anterior. Y la gráfica va a ser una curva que tiene esta forma. Tengo una parte, vimos que iba decreciendo y otra parte que va creciendo. Llega a un punto donde comienza a crecer. Además, si observamos acá, vemos que F y D se dice que son simétricos porque los dos tienen la misma imagen. Y geométricamente es como si fuera un espejo, donde el eje de simetría sería el eje Y. A cada lado, a la misma distancia, siempre vamos a encontrar un punto que es simétrico al otro. El único punto que no tiene su simétrico es este. Y este es el punto que se denomina vértice de la función. Entonces, ¿qué sería el vértice? El único punto que no tiene simétrico. ¿Siempre la gráfica de una función cuadrática tiene esta forma? La respuesta es sí, y recibe el nombre de parábola. Si se cambian los coeficientes A, B y C, puede modificarse en cuanto a su posición, pero la forma siempre va a ser una parábola. Vamos a ver qué pasa. Si cambio solo el valor de A, a medida que hago más grande el valor de A, la parábola se hace más finita, hay mayor crecimiento y decrecimiento. Si lo hago más chiquita, cerca, no podemos llegar a 0, distinto de 0. Si llegamos a 0, ¿qué me va a quedar? Esto me va a quedar una recta. Vamos a ponerlo ahí 0. Y si puede ser negativa, sí, puede ser negativa. En ese caso, cuando el valor de A es negativo, las ramas de la parábola quedan hacia abajo. Entonces, el A que hace más angosta, más ancha la gráfica y lleva las ramas hacia arriba cuando es positivo y las ramas hacia abajo cuando es
negativo. Entonces, todas las parábolas tienen el vértice, que es el único que no tiene simétrico, pero en el caso de el A positivo, acá va decreciendo, llega al vértice y el valor de la función comienza a crecer. En cambio, cuando el A es negativo, la función va creciendo y cuando llega al vértice empieza a decrecer. ¿Qué pasa ahora si el valor de C es distinto de 0? Se mueve la parábola hacia arriba o hacia abajo. Si le pongo un 4, lo llevo a ese punto. Subo 4 unidades el vértice. Y si lo pongo negativo, bajo las unidades que diga el valor de C, en este caso 5 unidades. He bajado porque estamos en el negativo. Y si varía el valor de B, hace que se desplace a izquierda y a derecha y que también varíe la posición del vértice. Entonces, en cualquier posición tenga esa forma. Vamos a poner un poco más arriba. Siempre tengo una parábola. Siempre por el vértice pasa un eje de simetría. ¿Qué indica ese eje? Que si doblamos esas dos ramas coinciden. A partir de ese eje de simetría, hacia cada lado tengo un punto que es simétrico. Como si supónganse que este es el eje de simetría y esta es la nariz de ustedes. Por su nariz pasa un eje. A cada lado tengo un ojo, un brazo de cada lado que son simétricos. Eso es lo que estamos indicando con el eje de simetría. El punto le dijimos que llamamos vértice y vamos a ver cómo se calcula el vértice. Otra cosa, como en el caso de la función de primer grado, cuando la x valía 0, todo esto vale 0, todo esto se va, la y me queda igual a c. O sea, fíjense que el valor de c es donde la gráfica corta al eje y. Igual que en el caso de la función de primer grado, donde este término se llama independiente porque no está ninguna variable. Y en el caso de la función lineal también teníamos el término independiente. Al tener variable, donde hay variable y la x vale 0, todo esto se hace 0. Entonces me queda c. Y eso, ¿cómo se llamará? También se llama ordenada al origen. Entonces el punto de corte de la función con el eje y es lo que llamamos ordenada al origen. Y el número es, en este caso, menos 2. Si le puse a c menos 2, esta es la función que estoy representando, donde el c vale menos 2. Si el c vale 0, va a cortar por el origen. Si vale 1, va a cortar en 1. Si vale 4, va a cortar en 4. Este es la ordenada al origen. Vamos a dejar en menos 2. ¿Tendrá raíces esta función de segundo grado? ¿Qué eran las raíces? Era el valor de x para el cual se anulaba la función, o sea, donde la y valía 0. Entonces, al plantear que la función sea 0, lo que me queda es una ecuación de segundo grado, que ya vieron cómo se resuelve mediante la fórmula resolvente. Pero ¿qué vimos? Siempre tenía solución. En el caso de que tenga solución, íbamos a tener dos posibilidades, o que las raíces sean distintas o que las raíces sean iguales. En el primer caso, quiere decir que voy a tener dos raíces. ¿Y cuáles son las raíces? Otra vez, al igual que en la función anterior, geométricamente es el punto donde la función corta al eje y. Esto vale lo mismo. Y esos valores, ¿cómo los obtengo? Resolviendo esta ecuación con la fórmula resolvente. En el caso de que la fórmula me dieran dos valores iguales,
¿Qué significa eso? Si me dan dos valores iguales, significa que las dos raíces se juntan en un punto y además de ser raíces, es vértice. O sea que el vértice toca al eje de las X en un punto. Ordenada al origen siempre voy a cortar al eje de las Y, pero no siempre voy a tener raíces. En este caso tengo una sola raíz y si voy más hacia arriba no tengo ninguna raíz. Geométricamente, ¿qué pasa? La gráfica no corta al eje de las X. Y me queda por calcular el vértice. La fórmula para calcular la abscisa del vértice es menos b sobre 2 por a. ¿Y cómo hago para encontrar la ordenada? Este valor acá. El valor obtenido lo reemplazamos en la función y obtenemos el valor de la ordenada. Veamos un ejemplo. Grafica la siguiente función. Y igual a menos x cuadrado más 6x menos 8. Para graficar la función vamos a hacer algunos cálculos. Voy a comenzar por calcular la ordenada al origen. La ordenada al origen es el punto donde la abscisa, o sea la x, vale 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar todas las x de la función por 0. Al hacer esto, 0 al cuadrado me queda 0, 6 por 0 me queda 0, y entonces solo me queda que y es igual a menos 8. Nos queda el punto 0 menos 8. Ahora voy a seguir con las raíces. Las raíces son los puntos donde la ordenada vale 0, la y vale 0. Al reemplazar en la función la y por 0, lo que queda es una ecuación de segundo grado. Y la ecuación de segundo grado se resuelve utilizando la fórmula resolvente. Para ello debemos encontrar quién es el valor de a, el valor de b y el valor de c. Recuerden que a, b y c son números. A es el número que multiplica a x al cuadrado. Acá que no hay ningún número, va un 1. Y como tiene un menos adelante, el número que multiplica a x al cuadrado es menos 1. El número que multiplica a la x es la b y el menos 8 es el valor de c. Reemplazando en la fórmula los valores de a, b y c y hacemos los cálculos correspondientes. Seguimos resolviendo. Lo que está dentro de la raíz me queda 4 y finalmente haciendo la raíz queda menos 6 más menos 2 sobre menos 2. Y ahora calculamos cada una de las raíces. Eso me queda menos 4 en el numerador dividido menos 2 queda igual a 2. Y la x2 queda menos 6 menos 2. Así que menos 6 menos 2 menos 8 sobre menos 2 igual a 4. Y ahí nos queda el punto 2, 0. ¿Por qué 2, 0? Porque partimos de que la y vale 0. Entonces 2 para las x, 0 para las y y el punto 4, 0. Ahora seguimos calculando el vértice. La fórmula para calcular el vértice es menos b sobre 2a. Reemplazo los valores de b y a. Resolviendo queda menos 6 sobre menos 2 y eso queda 3. Pero esta es la abscisa del vértice, es la x del vértice. Para encontrar la y del vértice, reemplazo todas las x de la fórmula por el valor que he encontrado. Y me queda menos 3x cuadrado, en lugar de la x, 3x cuadrado, más 6 por 3, menos 8. Acá voy a hacer una aclaración. Este menos no forma parte del 3. El único que está al cuadrado es el 3. El menos no está al cuadrado. Este va aparte. Este es el menos del menos 1 que dijimos que estaba acá adelante. Así que lo voy a escribir para que quede bien claro. Este menos es el signo del menos 1 que multiplica al 3 al cuadrado. Ahí se nota bien que la primera operación que voy a hacer es la potencia y después tengo que multiplicar por menos 1. Ahora sí,
me queda 3 al cuadrado 9 por menos 1 menos 9. 6 por 3 18 menos 8. Hago la suma algebraica y queda que la y del vértice es 1. O sea que son las dos coordenadas del vértice, son 3 y 1, y ahí obtengo el punto correspondiente al vértice, 3 menos 1. Otra cosa que puedo verificar es la dirección de las ramas de la parábola. La dirección de las ramas de la parábola la puedo saber con solo mirar la fórmula de la función. ¿Y cómo se obtiene eso? Hay que mirar el signo de A. A es menos 1 y el signo es negativo. Entonces, si el signo de A es negativo, las ramas de la parábola van hacia abajo. Y si A es positivo, las ramas van hacia arriba. Vamos a graficar ahora la parábola. Están los 4 puntos que calculamos. Esta es la ordenada al origen, 0 menos 8. Estas dos son las raíces, 2, 0 y 4, 0. Y el 3, 1 es el vértice. Vamos a marcar esos 4 puntos en el gráfico. 0 menos 8, 0 para las X, menos 8 para las Y, es un punto que está sobre el eje de las Y. Los puntos 2, 0 y 4, 0 son dos puntos que están sobre el eje de las X. Y eso es lo que corresponde porque dijimos que las raíces son el o los puntos donde la función corta al eje de las X. Así que tenemos ahí una raíz y la otra 4, 0, la otra raíz. Y el vértice que tiene coordenadas 3, 1. 3, 1 es el vértice. También dijimos que la función de segundo grado tenía un eje de simetría que pasaba por el vértice. ¿Para qué me sirve eso? Por ejemplo, acá me sería útil para graficar, marcar el simétrico de este punto. ¿Cuál es el simétrico? Cuento la distancia que tiene este punto al eje de simetría, a esa misma distancia, pero del otro lado del eje de simetría tengo otro punto. Es para ayudarme con el gráfico. Y ahora sí, puedo hacer la gráfica de la función que me queda de esta manera. Bueno, aquí terminamos con este tutorial sobre función cuadrática.